Hola, una vez más, bienvenidos a Palabra y Espíritu y a nuestra serie Desarrolla una cultura cristiana. Si has estado al pendiente de nuestros programas, seguramente recordarás que estuvimos hablando de una cultura cristiana del trabajo, después de una cultura cristiana del ahorro y posteriormente una cultura cristiana de la generosidad. Pues bien, estos tres elementos, trabajo, ahorro y generosidad, constituyen el tema de este programa que hemos titulado La ética protestante. Así pues, te invitamos, acompáñanos y vamos a comenzar. Para abordar este aspecto que engloba los principios de trabajo, ahorro y generosidad, tenemos que remontarnos, como en programas anteriores, a la Reforma Protestante del siglo XVI, porque tenemos que señalar que los reformadores, Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, Ulrico Zwinglio, predicaron el Evangelio salvador de Jesucristo, el Evangelio bíblico de la salvación en Cristo. Pero a partir de este Evangelio, ellos pudieron deducir las implicaciones sociales de este Evangelio, porque recordemos que el Evangelio transforma. Y entonces empieza un proceso de transformación individual, social y nacional. No es exagerado decir de una transformación nacional, porque cuando tú y yo leemos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que efectivamente Dios habla a su pueblo desde esta perspectiva colectiva. Habla de un pueblo que va a vivir conforme a sus mandamientos y a su palabra. Entonces, el Evangelio Salvador de Jesucristo, predicado por los reformadores, invariablemente traía como consecuencia transformación social. Y entonces tenemos que decir que esta importancia de vivir conforme a la voluntad de Dios iba a derivar en una actividad económica. Parece extraño hablar de que la vida cristiana tenga un componente económico y, más aún, que este componente económico sea parte de nuestra vivencia como ciudadanos del reino de los cielos. Y entonces, ¿qué pasa? Esta predicación cristocéntrica, bíblica y de transformación cambió al mundo. Y es que, honestamente, el cristianismo ha cambiado al mundo por lo menos en dos ocasiones muy importantes. La aparición del cristianismo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la Reforma Protestante. Ahora, posiblemente estés pensando que, bueno, ¿en serio podemos pensar que el cristianismo cambia el mundo y que la predicación de Lutero, Calvino, Zwinglio, Knox realmente cambiaron el mundo? ¿No estaremos exagerando un poco? Bueno, tal vez no lo creas, pero ¿sabías que muchos autores, no necesariamente cristianos, que se han dedicado al estudio de la economía, dan testimonio de que la cosmovisión bíblica que predicaron los reformadores vino a cambiar por completo lo que conocemos como la Europa contemporánea? Sí, efectivamente, esta cosmovisión derivada de las Escrituras literalmente sacó de la pobreza a naciones completas. En serio, cambió a estas naciones de ser naciones eminentemente pobres a ser eminentemente ricas y dio origen a lo que conocemos como la clase media. Permíteme compartir contigo algunos de estos autores.
Tal vez los conozcas y, si no, no estaría por demás que leyeras sus obras. ¿Qué te parece este primer libro? La ética protestante y el espíritu del capitalismo, del autor alemán Max Weber. Por cierto, ¿sabías que este libro está considerado como el cuarto libro de sociología más importante del siglo XX? Y que además es el octavo libro más citado dentro de las ciencias sociales. Un clásico que no debes dejar de leer. O este otro libro igualmente importante, La riqueza y la pobreza de las naciones, de este autor David Lines. Uno más, ¿qué te parece este otro? Los negocios como vocación, del autor estadounidense Michael Novak. Y entonces te podrías preguntar, ¿qué tienen en común estos libros? Bueno, estos autores se plantearon una pregunta muy sencilla. Se preguntaron, ¿por qué hay países que son tan ricos y por qué hay países que son tan pobres? Y es que no necesitamos tener un posgrado en las mejores universidades del mundo para darnos cuenta que en realidad el mapa europeo está dividido en dos. La Europa del Norte, con países principalmente ricos, y la Europa del Sur, de países principalmente pobres. Que por cierto, esto lo puedes checar cuando se habla de los problemas de deuda externa. Países como Italia y España, que viven con una deuda externa que ni vendiendo el país completo podrían pagar. La pregunta es muy sencilla, pero los resultados fueron sorprendentes, porque en la medida en que estos autores quisieron responder por qué unos países son ricos y otros países son pobres, se dieron cuenta un elemento común. Y este elemento común lo acuñó perfectamente David Lines. David Lines dice: el elemento que cambió por completo a estos países para salir de la pobreza fue la cosmovisión bíblica que aportó el protestantismo. ¿Y cuáles fueron estos elementos de esta cosmovisión? Bueno, son elementos que ya vimos en los programas anteriores cuando hablamos de trabajo, ahorro y generosidad. El primero de ellos, 1. La dignidad del trabajo. Recuerda, dijimos que desde la perspectiva bíblica, tú y yo somos llamados a hacer todo para la gloria de Dios y que independientemente de las actividades que desarrollemos de acuerdo a nuestras profesiones, tenemos que hacerlo de una manera excelente, porque así reflejamos el Dios excelente que nos ha salvado. Otro elemento de la cosmovisión protestante fue el señorío, el dominio de la humanidad sobre la creación. La Biblia enseñó que Dios nos ha dado la creación para que la administremos. Y tenemos que administrarla para la gloria de Dios. Y que al hacerla producir, detonamos el aspecto económico, la producción, la multiplicación, el comercio, la industria. Este aspecto es parte de esta mayordomía a la que Dios nos ha llamado. Otro elemento muy importante de la cosmovisión protestante fue el sentido lineal de la historia. Y esto lo vimos cuando hablamos del ahorro. El hecho de que como cristianos entendamos que la historia se dirige hacia un fin, nos llevó a entender que hay un mañana y que para ese mañana tenemos que trabajar y que ahorrar haciendo previsión. Y finalmente, algo muy importante y que es precisamente la temática que aborda principalmente Michael Novak, la ética. Porque las escrituras nos enseñaron que debemos trabajar, pero dentro de un marco ético-moral, siempre obedeciendo las leyes divinas. No es simplemente trabajar y a ver qué pasa.
hay que trabajar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Entonces, esta cosmovisión protestante fue tan importante, tan fuerte y causó tanto impacto en los países que se le dio el nombre la ética protestante. Por eso no te sorprenda el título que Max Weber le dio a su libro, La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Y entonces, ¿qué pasa? Esta ética prácticamente podemos decir que se predicaba desde los púlpitos de todas las iglesias que abrazaron la Reforma protestante. Y entonces, en la medida en que esta ética de trabajo, de esfuerzo, de economía, de desarrollo, de crecimiento se predicaba, las personas comenzaron a aceptarla y asimilarla. Y al hacerlo, hubo cambios en su vida que transformaron su cultura. Y entonces esta transformación cultural dio origen a sistemas políticos y sistemas económicos basados en los principios cristianos y, como dijimos antes, detonaron un cambio sustancial en estas naciones. Pero entonces, tal vez te estés preguntando, si los principios protestantes detonaron este aspecto de la economía, la producción, la industria, la inversión, la industria, entonces la Biblia es un libro de economía. Podríamos preguntarnos si no hemos malentendido la Biblia como un documento religioso cuando deberíamos leerlo como un documento económico. En realidad, el fin principal de la Biblia es presentarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios encarnado, Dios hecho hombre, como la respuesta de Dios al problema de nuestro pecado. Pero también tenemos que ser honestos. En la Biblia encontramos muchísimos versículos que nos hablan de que Dios ha entregado en nuestras manos la administración de esta creación que Él hizo y quiere que lo hagamos de una manera responsable. Y al hacerlo, ¿qué pasa? Desarrollamos una economía. Y si esta economía la desarrollamos en función de los preceptos bíblicos, pues será una economía sana. Esto no debería de sorprendernos, porque la Biblia, si bien nos habla cómo podemos ser parte del pueblo de Dios, también nos dice cómo debemos vivir como pueblo de Dios. Y si no, ¿qué te parece si consideramos la parábola de los talentos? Parábola que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Por cierto, es interesante que el Señor Jesús inicia esta parábola con las palabras, porque el reino de los cielos es como. Y entonces, cuando leemos esta parábola, nos damos cuenta que lo que estamos viendo es que nuestro Dios nos ha encargado la administración, la mayordomía de sus bienes. Es decir, Dios ha puesto en nuestras manos su creación, esto que nos rodea y que podemos llamar su casa. Así que Él espera que al otorgarnos esta administración, tú y yo seamos administradores responsables. Y por eso es que cuando después de un tiempo el amo regresa y llama a cuentas a sus administradores, ¿qué sucede? El amo elogia a aquellos mayordomos que hicieron producir sus talentos y que le entregaron las ganancias de estos talentos, pero también el amo sanciona y señala negativamente al mayordomo que tuvo miedo y enterró el talento. No lo hizo producir, no produjo ningún beneficio. Y entonces, tal vez podamos plantearnos una pregunta. ¿Qué perseguía el amo?
¿Cuál era la intención del amo de entregar talentos a sus administradores? Pues bien, la intención era que el amo, en este caso nuestro Dios, quería que los administradores hicieran producir lo que se les había entregado como mayordomía. Porque la producción de este talento, la ganancia sobre este talento iba a ser de beneficio para el amo, pero también iba a bendecir el reino, la propiedad o el entorno de influencia del amo. Entonces tenemos que entender claramente, Dios te ha llamado a ti y a mí para ser administradores de su creación. ¿Cómo le estamos respondiendo? ¿Estamos haciendo producir los talentos que Él nos dio o lo estamos enterrando y cuando el Señor venga a ver qué cuento inventamos para explicar nuestra falta de productividad? Es decir, la Biblia nos da pautas y nos dice que debemos vivir como pueblo de Dios, como un pueblo productivo. Y esto no únicamente lo vemos en Mateo 25 en palabras de nuestro Señor Jesús, prácticamente lo vemos desde el mismísimo Génesis. Génesis capítulo 1 nos relata la creación, cómo Dios crea todo lo que nos rodea. Pero en Génesis 2, Dios dice que el ser humano es colocado en Edén para trabajar. Es decir, el ser humano tenía el privilegio de hacer producir la creación. ¿Qué es lo que está englobado en el mandato? Labrarla. Tenía que hacerla producir. Y como dijimos, esta producción estaba pensada para satisfacer las necesidades de una población humana creciente y que además esta producción iba a dar origen al comercio, a la industria, al uso de medios de intercambio, y esto prácticamente podemos decir son las bases de la economía. Pero no únicamente el ser humano estaba llamado para labrar y hacer producir la creación. Tenía que hacerlo de tal manera que la cuidara, que respetara su entorno. Y esto está englobado en el mandamiento guardarla. Tenía el ser humano que producir, pero con responsabilidad. Como dijimos antes, el concepto de sustentabilidad no es reciente. Dios ya lo había acuñado en el capítulo número 2 del Génesis. Y entonces, con esto en mente, podemos dar una definición de economía, pero claro, una definición bíblica. Así que entonces podemos decir que la economía es la sabia administración del mundo de Dios y sus recursos dentro del marco de las leyes divinas. Administración es la sabia administración. Economía, administrar lo que Dios nos da de acuerdo a los mandatos que Él nos ha dado. Y entonces, ¿qué pasa? Tenemos que entender que Dios nos creó y nos llamó y además nos ha dotado de las capacidades para poder extender su reino. Que el señorío de Dios se ejerza por medio del ser humano en esta creación que Él pone en nuestras manos. Y entonces, este llamado para extender el reino de Dios, hacer visible el reino de Dios, se desarrolla en buena parte a través de nuestro trabajo económico. Cuando tú y yo administramos lo que Dios nos ha dado dentro del marco que Dios establece en su palabra, estamos siendo buenos administradores y estamos ejerciendo una labor económica. Y esto es verdaderamente sorprendente. Somos economistas, vivimos una vida económica que incluye nuestro tiempo, nuestros recursos y el espacio donde Dios nos ha colocado. Y esto es verdaderamente maravilloso. Cómo Dios, el Dios todopoderoso, creador del mundo,
te ha considerado a ti y me ha considerado a mí para que podamos ser vehículos del trabajo que Él quiere que se haga para el extendimiento de su reino en esta creación, siguiendo una actividad de sabia administración. Pero cuando hablamos de esta administración del mundo de Dios y sus recursos, tenemos que evitar dos errores. Errores que, por cierto, tenemos que decir, muchas veces los vemos en algunas iglesias cristianas. ¿Cuál es el primero de estos errores? El primero de ellos es caer en ese dualismo producto de la filosofía de Platón que ha impregnado a muchas de nuestras iglesias. Un dualismo que hace que pensemos que lo material es malo, que realmente la realidad es espiritual, etérea, y que por lo tanto todo lo que tenga que ver con este mundo tenemos que desecharlo. Solo lo espiritual cuenta. Y esto, interesantemente, ha permeado incluso hasta nuestro vocabulario. Porque en muchas iglesias solemos hablar de aspectos muy espirituales. Por ejemplo, cuando organizamos una visita a algún lugar y en esa visita vamos a dedicar tiempo para la lectura de la Biblia y para la oración, solemos llamarlo un retiro espiritual. Como si nos abstrayéramos, nos alejáramos de este mundo malvado y pecador y nos fuéramos a un lugar remoto para estar a solas con Dios. Esto es parte de este dualismo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Este error simplemente hace una disociación entre la fe y la vida económica que exige la sabia administración de la creación de Dios. Y por lo tanto piensa que es verdaderamente irreverente pensar que la Biblia se va a dedicar a temas tan mundanos y tan superficiales como la economía. El segundo error que debemos evitar es lo opuesto, es decir, atribuirle a lo material un aspecto sagrado, porque con esto lo único que hacemos es que sobreespiritualizamos lo material. Y entonces lo material pierde su esencia física y pierde su lugar correspondiente dentro del orden que Dios ha establecido. Esta función, actitud, criterio o fe de sobreespiritualizar lo material lo vemos frecuentemente en las filosofías orientales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tú y yo tenemos que moldear nuestro pensamiento con una concepción bíblica. Una concepción bíblica que nos permita entender que tanto el mundo material como el mundo espiritual son partes de la misma realidad. Algo que Dios ha creado. Porque si no lo hacemos, si hacemos una disociación, no vamos a poder ser los mayordomos que integralmente sirvan al propósito de Dios de ser de bendición a su pueblo, de ser de bendición a través de la creación que ha dado y también a través de la extensión de lo que llamamos el reino de los cielos. Y entonces, podríamos preguntar nuevamente, en realidad, pues, ¿qué fue lo que enseñaron los reformadores? ¿Qué fue lo que dijeron que cambió por completo la vida social y económica de Europa del Norte? Bien, vamos a resumir esta ética protestante en las palabras del pastor y teólogo inglés Juan Wesley. Juan Wesley dijo: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas.
En estas tres simples expresiones englobamos este principio que se llama la ética protestante. Trabajar pensando en que nuestros recursos son un medio de bendición para otras personas. Gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Porque tenemos entonces que preguntarnos, ¿qué pasa cuando trabajamos arduamente y practicamos el ahorro? Se genera lo que se llama riqueza, o en términos económicos, capital. ¿Recuerdas que cuando hablamos del ahorro dijimos que este ahorro o este capital era un recurso que podíamos utilizar para otras cosas y ser de bendición? Entonces, cuando trabajamos y ahorramos, generamos capital. Pero la Biblia muy claramente nos ha dicho que la riqueza o el capital no son para satisfacer nuestras más profundas concupiscencias, nuestros anhelos más disparatados, ni simplemente para derrocharlo. Porque de hecho, cuando nosotros leemos el mensaje del profeta Oseas, nos damos cuenta que la prosperidad económica sin Dios conduce a excesos y pecados. Y que entonces la riqueza acaba convirtiéndose en elemento de juicio de Dios hacia el pecador. Por lo tanto, los principios bíblicos que vimos en el tema del ahorro, es decir, la moderación, el contentamiento y la vida sencilla, deben regir el uso que tú y yo vamos a hacer de la riqueza. ¿Y cómo vamos a utilizar esta riqueza? Pues muy sencillo, vamos a usarla en todo lo que tenga que ver con el extendimiento del reino de los cielos. Dijimos en un programa anterior, este ahorro lo podemos llevar para transformarlo en nuevas fuentes de empleo, en mejorar las condiciones de vida de otras personas. Incluso dijimos poder ser de bendición a nuestros propios hijos, forjando una mejor educación para ellos, adquiriendo un patrimonio para nuestra familia. También dijimos un compromiso importante de nuestra generosidad, alcanzar a aquellas personas en necesidad. Dijimos que como cristianos estamos llamados para atender y servir a los pobres. Ese ahorro puede usarse para eso. ¿Has pensado en lo maravilloso que es que tú puedas ser de bendición a personas necesitadas? A través de un orfanato, un comedor, hogares de asilo. Y de esta forma, el esfuerzo de la mano del ahorro se traduce en bendición y en embellecer este mundo que Dios ha puesto bajo nuestra administración. Finalmente, tenemos que decir que, muy tristemente, la sociedad actual es una sociedad eminentemente individualista, que ya casi ha olvidado la esencia de que formamos parte de una comunidad. Pero ahora, quiero proponerte algo. ¿Te gustaría poder contribuir a que este mundo sea mejor? ¿Te gustaría que tu fe en Jesucristo se traduzca en bendición para otras personas? ¿Qué te parece si comenzamos por enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos, esta ética protestante, una cultura de trabajo, de ahorro y de generosidad? Porque tenemos que mencionar nuevamente a los reformadores, porque ellos entendieron perfectamente que como cristianos somos llamados a vivir esta vida económica, esta vida de administración de los dones de Dios para poder ser parte del extendimiento del reino de los cielos. Por lo tanto,
te invito a que tú y yo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, abracemos esta ética. Abracemos una ética de un ferviente trabajo, una disciplina de ahorro y una compasiva generosidad hacia aquellas personas que tienen escasez y que están esperando que el pueblo de Dios reaccione, ocupe la función a la cual Dios le ha llamado y pueda alcanzarlos con bendición y vida eterna. Es así como llegamos al fin de este programa. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado y te invitamos que sigas viendo más aplicaciones del concepto El cristianismo transforma la cultura aquí en este canal que es Palabra y Espíritu. Por este programa, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga.